Bitch never had like that. Facing pill while eating from the. Bitch never had like that. Facing pill while eating from the bag. It ain't no shame in my game. I do it my tongue, do it with my, do it with my. It ain't no shame in my game. I do it with my tongue, do it with my. Bienvenidos, mi nombre es Jonathan y esto es para a continuación resolveremos un ejercicio más. ¿Bien? Este ejercicio nos permite introducir el tema de circuitos ramificados que se resuelven con las leyes de Kirchhoff. El problema es el siguiente: en una figura encontrar la corriente en cada resistencia y la diferencia potencial entre A y B. Bueno, y los datos que nos dan son la FEM y las resistencias. Bien, en este caso que vamos a utilizar corriente mucho y más de una nos da negativo, nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que dice acá, las corrientes que señalan en algunos circuitos no necesariamente están en las direcciones que o sea, que el diagrama nos muestra, el diagrama del circuito, sino que lo que indica es que va en el otro sentido al supuesto. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es las espiras, bien, que nos permitirán identificar las corrientes, bien, y vamos a dibujar las corrientes. Vamos a poner acá sin el rabito. Bien, esta es una corriente, esta es otra corriente y esta es otra corriente. Llamemos a esta corriente 1, corriente 2 y corriente 3, y lo primero que vamos a utilizar es que la sumatoria de las corrientes es igual a 0. Bien, perfecto. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros tenemos que I1 es igual a I2 más I3. Bueno, eso es lo primero que nosotros tenemos, que es lo mismo que decir I1 menos I2 menos I3. Bueno, muy bien. Entonces, lo otro será calcular a ver, esperen un segundo que me acaba de llegar un mail. Ahora nos conviene sumar lo que son las FEM y las corrientes por la resistencia. Entonces el criterio que vamos a adoptar será el de igualar la FEM al producto de las corrientes por la resistencia. En este caso, bien, lo que normalmente se hace es ubicar los signos de esto: más, menos acá, más, menos acá, más, menos acá. Pero nosotros vamos a tomar el siguiente criterio: si va en el mismo sentido que la espira, bien, esto va a ser positivo, bien, esta FEM, bien, y si va en sentido contrario va a ser negativo. Ok, fíjense, en este caso yo digo, para acá es positivo, el mismo criterio, entonces para acá va a ser positivo, pero fíjense que acá va de menos a más y acá sería negativo. Si yo hubiese tomado el otro criterio, o sea, en este sentido la espira y hacia allá, bien, positivo, este sería negativo, bien, este sería negativo y este positivo, porque va de menos a más, ¿no? Pero, ¿qué me importa? Voy a usar la FEM así, ¿sí? Porque no quiero tener negativo del lado izquierdo, así que le pongo positivo y chao. Como
Para esta espira, la que llamaremos 1, solo hay una FEM, solo ponemos 1. No, bueno, ahí dice 2. Bien, y esto vamos a ver que es igual a esta corriente 1 por la resistencia 1. Entonces eso sería corriente 1 por la resistencia 1. Bien, la otra ecuación que vamos a obtener será de esta espira de acá arriba, a la que le llamaremos 2. Entonces, si ustedes se fijan, lo primero que vemos acá, bueno, podemos partir tanto de acá o de acá. Bien, supongamos que vamos a empezar de acá. Bien, y vamos a seguir así. Bien, entonces fíjense que esto, bien, la espira está caminando en este sentido. Bien, pero va de menos a más. Bien, así que esto es negativo, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, pusimos de más a menos, positivo. Bien, entonces acá de menos a más es negativo. Bien, entonces esto sería E2. Me aparece ese E2 y yo dije que no quería negativo, y fue porque para que no se pierda en ningún sentido, empecé a caminar desde acá, pero lo que había pensado al principio era caminar desde acá. Entonces ahí sí iba a tener un E1 positivo, bien, y no me va a aparecer ese negativo, pero no importa, nos va a dar igual. Entonces fíjense cómo es la cosa. Acá va de más a menos, eso significa que es positivo, bien, y es E1. Bien, en la primera parte de lo que estamos haciendo tenemos que ignorar a IR, porque nosotros igualamos a IR, las FEM. Entonces, en este caso, fíjense que ignoramos esto, y lo que nos queda es de menos a más otra vez, y 3. Entonces, esto sería perdón, E3, no I3, le dije, esto es E3. Bueno, ahora hacemos el mismo circuito o el mismo caminito, bien, pero solo tomando en cuenta el I por el R. En este caso entonces va a ser I, fíjense que es 2 por el R2. Bueno, entonces a nadie le cabe duda que de acá sale I1, que es E2 sobre R1. Bueno, E2 es 5 y R1 es 10. Entonces eso nos da 0.5 amperes. Bueno, luego de acá tranquilamente sale I2. I2 sería igual entonces a E2, que es 5, más E1, que es 6. Bien, pero fíjense que acá es menos 5 más 6, 1. Bien, menos E3, que es 4, nos va a dar menos 3. Bien, menos 3 sobre R2, que es 50. Esto sería 3 dividido 50, nos da menos 0,06. Entonces esto sería menos 0,06. Claramente la dirección de I2 es contraria a la que está ahí, ¿sí? Fíjense que nosotros hemos dibujado I2 así, en realidad I2 tiene esta dirección. Bien, y luego I3 sale de la expresión que nosotros tenemos arriba. Fíjense que I3 más I2 es igual a I1. Bien, I1 lo tenemos, que es 0,5 amperes, y I2 es
0,6. Bien. Vamos a hacer un alto acá antes de continuar en esa parte. Acá por un problema que tenemos acá dice 10, ¿no? Y entonces yo pensé que es 10, pero no queda de acuerdo con la referencia que estoy usando. Bien, así que esto no es 10, sino que esto es 100. Bien, así que esto nos queda 0,05. Y sospeché, fíjense ustedes, sospeché porque esto me dio 0,06, ¿no? Y ahí de 0,5 a 0,06 había una diferencia kilométrica, entonces me fijé y efectivamente eso es 0,05. Bueno, ahora sí vamos a calcular el I3. Bien, y para esto tenemos en realidad dos alternativas. Fíjense que nosotros hemos hecho esta sugerencia, digamos, ¿sí? Es sugerencia, en realidad no es sugerencia, es la real dirección de la corriente. A lo que yo me refiero con sugerencia es haber tachado esto. La implicancia que tiene el haber tachado esto es en la utilización de esta ecuación y en la buena utilización de la misma. Si ustedes se fijan, nosotros suponiendo la primera ecuación, esto nos quedaría I1 menos I2, ¿no? Entonces esto sería I1 menos I2, ¿ok? Que no sería otra cosa que I1 es 0,05, bien, e I2 sería 0,06. pero fíjense que yo acá no tomé en cuenta este signo, ¿no? Sino que yo puse directamente esto, y esto me va a quedar 0,01. bien, perfecto. Pero la cosa, a ver, esperen un segundo que alguien me está escribiendo y a ver, perdón, acá me retracto, me dejé llevar. Esto es menos, a ver, bien, esto es menos, ¿no? Entonces acá sí tenemos que meter el signo, pero no es ese. Bien, entonces esto sería I1, que es 0,05 menos, o sea, más, y esto sería 0,11. ¿ok? Vale, vamos a escribirlo ahí, 0,11. bien, esto es ampere. Bueno, eso significa que en el gráfico la corriente no va en el sentido que nosotros hemos dibujado a I3, bien, sino que va es así, I3. Bueno, creo que eso sería todo. Bien, recuerden visitarnos en para la